Les damos la bienvenida a todos los presentes en una nueva actividad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta es una oportunidad especial, ya que es una jornada conjunta que realiza la Comisión de Derecho Internacional Tributario junto con la Comisión de Derecho Aduanero en el marco del Centro de Estudios del Derecho Financiero y Tributario que dirige el doctor Horacio Corti. Esto es un esfuerzo conjunto entre distintos profesores de la facultad, de todos los colaboradores de las distintas cátedras y por supuesto de nuestros excelentes expositores que vamos a contar en el día de la fecha, junto con los auspicios de esta actividad dado por la maestría en Derecho Tributario y Financiero, el Observatorio de Derecho Penal Tributario y la Asociación de Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Dándoles entonces la bienvenida a todos, en esta oportunidad vamos a tener el gusto de escuchar a destacados expositores sobre la temática de la fiscalidad y el comercio internacional y sus desafíos actuales a nivel mundial. A tal fin, vamos a generar este espacio de reflexión y de debate, analizando las transformaciones que experimentan los sistemas tributarios y aduaneros frente a los profundos cambios globales. Siempre se estudia por separado la parte tributaria de la aduanera y justamente en lo que es fiscalidad internacional es necesario encontrarlo en forma combinado. Este marco actual nos encuentra en la caracterización de un sistema de digitalización de la economía, de expansión del comercio electrónico, de creciente interdependencia entre los estados y una necesidad de fortalecer realmente más común que nunca la cooperación internacional. Por eso, lo que es fiscalidad y comercio exterior adquiere o revela una relevancia central. La jornada propone entonces un abordaje interdisciplinario que va a conjugar aspectos del derecho tributario, el derecho aduanero, las finanzas públicas y el derecho internacional económico. También se van a tocar tangencialmente las funciones, aspectos de organismos internacionales, la situación actual mundial y vinculaciones con nuestro país. Puntualmente, para no ocupar demasiado tiempo en esta muy breve presentación, la jornada del día de la fecha va a contar con la participación de destacadísimos profesionales que se encuentran actualmente en distintos países, con distinto horario, y por eso también les agradecemos que han adaptado su día para estar presentes en nuestras jornadas, quienes van a contar sus experiencias y enfoques comparados sobre los retos que plantea la fiscalidad en el comercio internacional, un marco cada vez más complejo y dinámico. Esta jornada aspira entonces a constituirse en un foro de excelencia, como todo lo que hace la Universidad de Buenos Aires, educación pública y gratuita, y de excelencia, de un lugar de libertad para expresar e intercambiar ideas, generar propuestas innovadoras y fortalecer vínculos académicos, institucionales y especialmente personales. Por eso les doy las gracias a los expositores y a todos ustedes que se conectan y que nos siguen en todas las actividades que realizan las diversas comisiones del Centro de Estudios. En mi nombre también, en representación de la Comisión de Derecho Aduanero y de la doctora Noel Lascano, que está acá acompañándonos, de mi parte agradecido y obviamente también de parte de la Comisión de Derecho Internacional Tributario, que está a cargo del doctor Mariano Lucchesi. Cedo la palabra, nada más. Muchas gracias. Bueno, Harry, muchísimas gracias por la introducción. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Como ya dijo Harry, esta jornada es muy valiosa porque contamos con la presencia de tres expertos en materia de fiscalidad y comercio internacional de altísimo renombre. Con nosotros hoy está Junco Rojas, María José Tulain y Alberto Berreix. Junco Rojas es abogado, es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard,
tiene un máster en política global por LSI, es fundador de Kipu y fue subsecretario de Comercio Internacional y presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de la Argentina. María José Tulain es abogada, tiene un máster en Administración de Empresas del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, es consultora en Comercio Exterior y Estrategia de Internacionalización, es la coordinadora del Comité de Comercio Exterior de la Cámara Argentino-Americana de Comercio de Florida y es la CEO de MJE Global. Y Alberto Barreix es magíster en Administración Pública y Tributación Internacional por la Universidad de Harvard, donde también tuvo su doctorado. Es consultor fiscal del CIAT y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue el líder fiscal principal y llevó a cabo la asistencia técnica a reformas fiscales en América Latina y el Caribe. Así que nuevamente les agradezco mucho la participación y del comienzo de la jornada en la que vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas divididas en distintos ejes temáticos. Y el primero, para tener un paneo general, aborda el nuevo mapa de la fiscalidad y el comercio internacional, por lo que la primera pregunta es para reflexionar sobre los cambios que están atravesando tanto la fiscalidad como el comercio internacional ante este contexto de altísima algidez en materia de geopolítica, en la relocalización de cadenas de valor y las nuevas reglas multilaterales. ¿Cómo creen que estos cambios están afectando a estas temáticas y cómo consideran que incide en la economía digital? Junko, te doy la palabra para que comiences. Muchas gracias, Candela. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Mariano, Harry, a la Facultad de Derecho y a los organizadores de esta jornada por la invitación. Es un placer poder acompañarlos hoy y participar en una actividad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que tanto quiero. Y también es un placer ver a caras conocidas y amigos en los participantes, así que muchas gracias. Y es un placer también compartir el panel con profesionales tan destacados. Quisiera, quizás para darte una respuesta, Candela, para abrir la conversación, dar el marco en el cual se da esta relación tan íntima entre fiscalidad y comercio internacional y lo que está pasando hoy en día. Yo creo que hay un punto de inflexión que es fundamental, que nos posiciona para poder entender los fenómenos que suceden hoy en la crisis financiera internacional del 2008, que representó un punto de inflexión y que, como todos saben, tuvo un impacto tremendo en las cuentas públicas de todos los países del mundo. Muchos de los países reaccionaron frente a esa crisis con ajustes y eso también generó descontento social. Y esta crisis me parece que llegó a cristalizar de alguna manera, sobre todo en los países desarrollados, una crisis sobre la legitimidad del orden económico internacional. Una crisis de la globalización entendida como mercados abiertos y libre competencia, con países compitiendo por atraer inversiones a partir de incentivos fiscales y desregulación. Y mientras sucedía esto, hay dos fenómenos más que se dieron paralelamente, que son fundamentales, y creo que la confluencia de estos tres fenómenos es clave para entender dónde estamos hoy. El otro fenómeno que se dio relativamente en la misma época es el boom tecnológico, ¿no? En esa época es también cuando surgen los primeros teléfonos inteligentes, se masifican los teléfonos inteligentes, la digitalización tiene una expansión sin precedentes, y vemos que mientras pasaba esto a nivel global en términos fiscales, tenemos el crecimiento de grandes empresas de tecnología con enormes ganancias y aprovechando justamente la arquitectura global e internacional basada en un sistema abierto, con estructuras fiscales complejas que les permitían a las empresas aprovechar las jurisdicciones que les ofrecían mayores ventajas para operar. Y es en este contexto que surgen las iniciativas como el BEPS y después en la pandemia y pospandemia, que es otro evento que tuvo un shock masivo en la economía global, porque tiene un impacto tremendo en la fiscalidad internacional, que hoy en día lo seguimos viviendo, con el surgimiento del BEPS 2.0, el Pilar 1 y 2, que ustedes bien conocen a nivel multilateral, pero también vemos el surgimiento en este contexto de iniciativas nacionales para tratar de aplicar impuestos a servicios digitales, como los impuestos a servicios digitales o IVA digital en algunos países, que impactan principalmente
a empresas de Estados Unidos. Y esto a su vez ha generado reacción por parte del gobierno de Estados Unidos en su política comercial respecto a esos países que aplican este tipo de impuestos. Entonces tenemos la crisis financiera, tenemos la revolución digital y también tenemos el surgimiento de China, la consolidación de China como un actor central en la economía internacional, como un actor central en el comercio internacional que desafía a todo el mundo, pero especialmente a la posición hegemónica de los Estados Unidos como el actor principal del orden económico internacional de la globalización. ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy frente a eso? Bueno, tenemos un mundo mucho más endeudado que en el periodo prepandemia, si se quiere, con menos espacio fiscal, con altas tasas de interés para la renovación de deuda, con presión inflacionaria, que está a su vez alimentada por ejemplo, los aranceles del Liberation Day que aplicó los Estados Unidos el año pasado, o el conflicto de Ucrania, que tuvo su impacto en distintos sectores, o más recientemente en la crisis del Medio Oriente. Además vemos un creciente nacionalismo económico y por supuesto una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos en todos los ámbitos, pero especialmente en tecnologías críticas, en semiconductores, en inteligencia artificial o en minerales críticos que son claves para el desarrollo tecnológico y energético. Y esto nos lleva a un mundo de comercio internacional altamente fragmentado, con una crisis en el sistema multilateral, y esto cambia totalmente las reglas de juego, ¿no? Las reglas de competencia, la forma en que los gobiernos y las empresas compiten en este escenario. Resurgen herramientas que quizás antes estaban menos utilizadas, como subsidios, créditos fiscales, política industrial, y este escenario cambia lo que en definitiva somos abogados, lo que está permitido y lo que no está permitido, lo que es aceptado o no es aceptado, lo que está legitimado o lo que no está legitimado a nivel internacional en estas condiciones de competencia, y creo que esto obliga tanto a los gobiernos como a las empresas a repensar las estrategias que pueden o que más les conviene adoptar para su inserción internacional y el modelo de desarrollo de cada país. En este contexto, los acuerdos comerciales dejan de ser solamente o principalmente una herramienta para mejorar el acceso a mercados, sino también que tienen en consideración cada vez más cuestiones de geopolítica y de seguridad nacional, y creo yo que el ejemplo del acuerdo que firmó Argentina recientemente con los Estados Unidos es un ejemplo muy claro, y podemos por ahí charlar un poco más sobre eso más adelante, pero quisiera hacer dos comentarios puntuales de actualidad que me parece que son muy relevantes y que ilustran un poco el momento en que estamos hoy en día, que tienen que ver con la fiscalidad y el comercio internacional. Como saben, a fin de marzo tuvo lugar la última conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Camerún, que fue una conferencia que no tuvo ningún avance, que no hubo resultados, que da muestra de la crisis sistémica que tiene la organización y el sistema multilateral de comercio. O mejor dicho, no es que no hubo resultados, hubo resultados. Y de hecho hubo un cambio muy relevante que es muy relevante para la economía digital, que es la no renovación de la moratoria para no aplicar aranceles aduaneros en las transmisiones electrónicas internacionales. Esta era una moratoria que se había adoptado en 1998, antes del año 2000, y que se venía renovando en cada conferencia ministerial y que por primera vez no se renueva, principalmente por un impulso de países en desarrollo como India, Brasil, Sudáfrica, entre otros. Y esto obviamente tiene implicancias muy importantes para la fiscalidad global, pero sobre todo para los países en desarrollo, que son quienes, si se quiere, tienen algunos de los mercados más grandes, pero que no son donde se expanden las empresas de tecnología, pero no son la cuna de estas grandes empresas, y que tienen mayores dificultades para implementar alguno sobre todo del BEPS 2.0. Y es en estos países que impulsan esta no renovación de la moratoria para comercio electrónico. Lo otro que sucedió muy recientemente, y también me parece importante para, digamos, poner el marco de esta conversación, es la reciente reunión cumbre que hubo entre el presidente Xi y el presidente Trump de China y los Estados Unidos,
que no tuvo, si se quiere, resultados concretos, prácticos en términos de acuerdos, de acceso a mercados o demás, pero creo yo que fue una señal importante política, más que nada, dando una señal de estabilidad a la relación entre los dos países. Y creo yo que eso da previsibilidad para la economía en un contexto altamente desafiante por lo que está sucediendo en Medio Oriente y también teniendo en cuenta las elecciones de medio término que va a tener Estados Unidos este año muy pronto, ¿no? Eh, y creo que eh, una de las lecciones que uno puede sacar de esta cumbre se puede ver el desafío que enfrenta Estados Unidos de avanzar en un conflicto económico comercial abierto contra China. Hay cuestiones estructurales, si se quiere, más allá de las elecciones que pagar. Estados Unidos se dio cuenta, después de la aplicación de los aranceles de Liberation Day, que ese conflicto abierto comercial con China tiene límites y no está en condiciones de doblegar o imponer sus condiciones en la discusión con China. Y esto es importante por las repercusiones que tiene después en la capacidad de Estados Unidos para establecer algunas reglas del comercio internacional o en sus negociaciones bilaterales, que es lo que está proliferando a partir de la crisis del sistema multilateral. Un punto clave que se da en la relación en este conflicto entre China y Estados Unidos es la toma de conciencia, si se quiere, de Estados Unidos sobre la importancia fundamental que tiene el acceso a minerales críticos, tanto para la economía como para el desarrollo digital y el abastecimiento de energía, que va a crecer exponencialmente, la demanda de energía va a crecer exponencialmente para poder eh, seguir avanzando en el desarrollo tecnológico y sobre todo de la inteligencia artificial, que consume mucha energía. Y en ese sentido empieza a lanzar iniciativas para abastecerse de minerales críticos de lugares seguros y empieza a tener cada vez mayor importancia, consideraciones, como decía antes, de geopolítica y seguridad nacional en las decisiones de política comercial. Y en ese contexto se dan dos cosas que son relevantes para Argentina, y con esto termino. En este contexto, la Unión Europea, que enfrenta algunos desafíos similares frente a este conflicto entre China y Estados Unidos, siendo la tercera economía más importante del mundo, busca tener cierta autonomía estratégica en su posicionamiento internacional y acelera la conclusión del acuerdo con el Mercosur. Y por otro lado, Estados Unidos buscando un acuerdo con Argentina que tiene capítulos centrales en, por ejemplo, créditos fiscales o aprovisionamiento de minerales críticos y consideraciones de seguridad nacional, controles de exportaciones, limitaciones a participación de empresas de economías no de mercado, etc. Con esto cierro y dejo, me parece planteado un poco el contexto del escenario internacional para seguir la conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Junko. Sí, lo dejaste muy bien planteado y lo vamos a agarrar para el siguiente eje temático. Así que, pero nos mantenemos en este y le cedo la palabra a María José. Hola a todos, buenos días. 12 del mediodía acá, Miami. Muchas gracias a la universidad. Valoro muchísimo este espacio, esta convocatoria y sobre todo un fuerte impulso a la joven Asociación de Derecho Aduanero y Comercio Exterior, ADACE, de la cual estoy muy contenta de pertenecer. Donde se convoca a todos los profesionales que estamos en los temas, no solo legales, sino de comercio exterior, ¿no? Es como una mirada más transversal y muy valiosa. Bueno, impecable todo lo que dijo Junko, obviamente coincido en la descripción de los hechos con algunas diferencias mínimas en relación a alguna valoración, pero yo pensando en esta pregunta, ¿cómo cambió la fiscalidad y el comercio internacional en el contexto de estas tensiones? Yo diría que esto está cambiando rápido y mucho. No lo digo yo, lo dice Junco, lo dice la directora general de la Organización Mundial del Comercio. El sistema multilateral de comercio está más desafiado ahora que en los últimos 80 años. Esto lo tenemos que llevar por delante. Ahora, durante muchos años, uno cuando hablaba de fiscalidad y de comercio internacional lo analizaba por carriles separados, salvo que estuviera frente a una empresa vinculada jurídica y económicamente. Hoy por hoy, este, estamos hablando de que las vinculaciones no se dan solamente en estos términos tan formales que eran del milenio pasado, que siguen estando,
sino que tenemos las benditas cadenas de valor, donde las vinculaciones ya son conexiones estratégicas, económicas, de mediano y largo plazo. Y esto está representando el 80% del comercio global. Ahora, tradicionalmente el comercio internacional se organizó alrededor de la noción de eficiencia y de costos, por eso era tan importante el tema de los aranceles, que si negociabas aranceles, que si te lo bajaban, que si eran recíprocos, que si no eran recíprocos. Hoy el tema migró el eje del costo y la eficiencia al riesgo. Todos los eventos que describió Juncker, que tienen que ver con la crisis de 2008, que tienen que ver con la guerra de Ucrania, que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente, migró. Entonces hoy revivieron algunos institutos como el nearshoring, que lo teníamos de antes, pero revive ahora con más fuerza que nunca. Y cuando lo que define una decisión empresaria, económica, pasa por el riesgo, lo que se mira mucho es la estabilidad institucional, el tiempo de respuesta que tiene cada país para dar una solución a un conflicto o a una situación disvaliosa que se pueda generar en el comercio internacional. Trazabilidad, cumplimiento, capacidad logística, todos estos son temas muy relevantes a la hora de entender cómo se redefinen las decisiones de inversión y afincamiento de nuevas empresas en los distintos países. Ahora, cuando hablamos de las nuevas reglas multilaterales, nos tenemos que centrar más que nada en la OMC. Para el tema BEPS, Pilar 1, Pilar 2, seguramente ya va a hablar mucho mejor que yo, Alberto. Lo que sí se observan son capacidades diferentes de acuerdo al país en el que estemos hablando. Después seguramente vamos a hablar un poco del sur global, donde quizás lo que está faltando en un escenario de riesgo, con instituciones a veces no muy sólidas y capacidades a veces no tan extendidas como uno quisiera, es la incorporación de estos principios dentro del entramado empresario de este parque de empresas. Nosotros pensemos, América Latina, sin México, ¿sí? Somos algo así como 538 millones de personas, con 6 billones de dólares de PBI y más o menos 32 países. Tenemos que pensar políticas para ese parque, si queremos pensar, y cómo ese parque de países y ciudadanos viven y adhieren a consignas que quizás todavía no tengamos todas las capacidades necesarias. ¿Qué viene a ser la economía digital en este escenario? Por un lado puede profundizar la brecha, pero la realidad sea dicha, también da muchas oportunidades porque de alguna manera desacopla las posibilidades de los habitantes de los países y las instituciones que lo contienen. Y esto es un fenómeno que se está dando y se ve mucho, por eso hay tanto hincapié también en ver qué hacemos con las economías, no ya de los bienes y tampoco de los servicios, sino de los servicios digitales, de que se puede tener hoy por hoy un desarrollo importante desde cualquier país del sur global, generando valor y migrando inclusive el lugar donde se genere ese valor sin que la persona se mueva de su país. Y esto para América Latina es una realidad que cada vez se ve más. Sobre todo en Estados Unidos se ven cada vez más desarrollos que el inicio no estaba en Estados Unidos, sino que estaba en otra geografía, pero que por encontrar una geografía institucional, económica y financiera potable, surgen o se trasladan sin necesidad de hacer esfuerzos personales hacia este tipo de economías. En definitiva, el nuevo mapa que tenemos hoy cuando hablamos de fiscalidad internacional y comercio exterior, no es solamente fiscal, es político,
es sociológico, es tecnológico, es un mapa integrado, donde todo pasa a ser parte de la misma complejidad internacional. Em, adelanto mi mirada optimista en relación al devenir de los tiempos. Yo creo que la Organización Mundial del Comercio, en su rol de institución que convoca a una de las membresías más importantes en torno a los temas de comercio internacional, está llevando adelante con estrategia un momento crítico donde uno de los principales socios eh, decidió enfrentar las reglas tradicionales del comercio internacional, como fue Estados Unidos, con los aranceles de abril del 2025, ¿no? Ahí es como que a todos en principio nos pareció que volaba todo por el aire. Y acá estamos, y no volamos por el aire. Y tenemos un fallo de corte que tiró abajo esos aranceles. Y la Organización Mundial del Comercio sigue generando sus reuniones. Y los resultados no son tan estridentes, pero hay resultados. Entonces, a veces se ven estrategias, es decir, frente al avasallamiento, hay estrategias resilientes que pueden estar dando muy buen resultado. Y mi convencimiento personal es que la gran mayoría de los ciudadanos de los países que participan en el comercio internacional no quieren guerras. No quieren guerras, no quieren conflictos, quieren trabajar y quieren avanzar. Y les encanta el mundo tecnológico y el mundo por venir. Así que yo les pondría una ficha de esperanza, aún en este contexto donde estamos abordando guerras terribles como la de Ucrania, terrible como Medio Oriente, terrible como Gaza, son todo terrible. La gente no quiere eso. Pongámosle ficha, creo que va a cambiar. Gracias. Bueno, María José, muchas gracias y gracias por esta frescura y este optimismo en el devenir y lo que nos va a tocar en los próximos años. Yo quiero plegarme a tu convicción. Bueno, y Alberto, bueno, continuamos con la misma pregunta sobre tu consideración sobre el nuevo mapa de la fiscalidad y el comercio internacional. Así que te cedo la palabra. Sí, gracias. Si pudiera habilitar, porque tengo una cortita, 3 slides cortos. Antes que nada, Eh, agradecer a la UBA y agradecer a Junco y a María José que han planteado un panorama tan bueno, cuando yo no podría decir que tengo un panorama tan bueno. Si me habilitan, podría poner. lo tenés habilitado. A Ah, ¿lo ver, tengo habilitado? sí, A deberías ver, tenerlo. debería tenerlo. Bien, déjame ver si lo puedo poner. Entonces, Tiene la cámara apagada. básicamente, la, no, estoy prendido, sí. ¿Estoy Doctor prendido? Barrey tiene la cámara Sí. apagada. Ahí está. ¿No? ¿Estaba prendido? Ahí va. Básicamente, a ver si la veo, si la estoy haciendo el share. Básicamente, la tributación depende de básicamente tres grandes cosas, ¿no? La tecnología, que vamos a ponerla ahora, rapidito, el comercio exterior, o sea, que es lo que uno produce, básicamente, y el gasto. Yo no tengo una visión tan positiva. Si bien el comercio exterior resistió, la parte tributaria se negoció. Teníamos estábamos muy contentos con Pilar 1 y Pilar 2, pero voy para ir más rápido. Esta es una gráfica, ya la presentó de alguna manera, no la voy a repetir porque Junco la presentó, pero la tributaria se complicó un poco. Yo empiezo un poquito antes que Junco, empiezo en el 2001, cuando caen las torres y empiezan todos esos problemas, empieza FATF. Y FATF es digamos, el que brinda las reglas de control financiero internacional y es parte de la OSD, los grupos de acción financiera. Y después viene la crisis del 2008, que es una crisis financiera donde los 14 conglomerados financieros más grandes del mundo occidental caen o son asistidos. Ahí sumamos toda una parte, viene un cambio administrativo, del cual participé de sus inicios con el Foro Global, que era un asunto administrativo, era transparencia, hubo intercambio de información a nivel personal, con el CRS,
creo que casi todos lo conocen, que se intercambian, ya 120 países, y ahora después se pasó, teníamos el Hugo, tenemos el intercambio a nivel de personas, y pasamos al dominio de la política fiscal, no de la administración, cuando empezamos a cambiar, obviamente política y administración están intrínsecamente correlacionadas, cuando se empieza a salir BEPS y sobre todo Pilar uno y Pilar 2. Entonces, esto es una idea de cómo se está cambiando. ¿Y por qué? Y voy a retomar, que no lo debería retomar acá, pero lo voy a tomar porque yo no estoy tan confiado, porque la tributación, cuando teníamos un mundo casi dividido, y hasta los años 90, 70, 80, la manejaba el Fondo Monetario Internacional. Mientras yo estudiaba, en los 80, en los 90, hacía el doctorado, hice los másteres, el doctorado, el fondo era el que manejaba, era Vito, con el cual escribí. Tengo 2 libros con Vito. Entonces lo manejaba el FAD. Ahora, ¿qué sucede? A partir del quiebre de 2008 empieza a surgir la OECD, que es el club de los ricos con 4 paisitos latinoamericanos, y probablemente vayamos a entrar otros más, unos cuantos, Argentina, Uruguay, en fin, Brasil, hasta Dominicana, que es de donde estoy a 25 grados para que no sufran mucho. Entonces estuve en Buenos Aires, estaba precioso hace 2 semanas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un nuevo actor, que es la OECD, que va a dictar sobre todo la tributación internacional. Entonces ya hay una división de poderes entre el fondo, que nos maneja la parte profesional y lo que hace los programas, para los países que precisan programas o que puede que precisen programas, y la OECD. Pero como estamos en una crisis demográfica, la abuela tuvo familia. Y ahora está la ONU tratando de hacer su World Tax Organization y entrando inclusive con otros temas como el impuesto. Básicamente esto era básicamente impuesto a la renta, y ahora entra con el impuesto al patrimonio. Entonces, no es tan claro de algo que se había hecho, algo fenomenal, que es el intercambio de información y el impuesto mínimo, Pilar 1 y Pilar 2, digamos, se había logrado, no se logró. Pero como la vida tiene mayores complicaciones, esto es, si uno siempre hay que ir a ver la picture macro, digamos, esta es mi parte economista, ¿no? Contador, de qué es lo que recaudamos nosotros y qué es lo que recaudan los países, y tenemos los 3 pilares: la renta, las contribuciones a la seguridad social, despejo del valor agregado y el resto. O sea que es renta, seguridad social y valor agregado. Y esto es, después le mando cosas. Entonces, nunca perdamos de vista de qué estamos hablando. Tributación internacional es un bichito muy chiquito de todo esto, porque es una parte de la renta internacional, en particular de sociedades. Entonces, no perdamos de vista darle una enorme trascendencia a la tributación internacional en la parte fiscal, que es siempre la que toma el slack de todos los problemas de comercio exterior, financieros y de gasto público. Pero como teníamos pocos problemas, vino la inteligencia artificial, que ya es un mundo donde nosotros ya estábamos atrasados de alguna manera. La tributación está con impuestos. El impuesto más viejo, más joven, perdón, que es el IVA, tiene 100 años. Así que imagínense, ¿no? La seguridad social tiene 150 años de Bismarck, y el impuesto a la renta, básicamente la primera vez fue con las guerras napoleónicas en Inglaterra, con toda una evolución. Pero fíjense que ahora nosotros tenemos una enorme parte del Producto Bruto que es valor añadido, producto de las masas salariales o del trabajo, que no es la masa salarial, también en los trabajos profesionales. Y eso tiene un correlato en digamos, en cuánto pesan eso, y cada vez pesan más en los países más desarrollados. ¿Por qué digo esto? Porque la IA, ¿no? Toda la parte comercial anterior, tenía efectos, ¿no? Y los precios de transferencia, por ejemplo, para los que hacen tributación, espero que casi todos conozcan qué es precio de transferencia, tenían que ver en particular con la economía real. O sea, cómo yo sobrevaluaba los productos o los subvaluaba para perder el impuesto a la renta. Luego lo hice con intangibles, etcétera, etcétera. Bueno, ahora enfrento otro problema. Porque si yo y eso era todo, digamos, de casi comercio, llamémosle industrial, aunque no era industrial, pero estaba ligado
a la industria, tenía pocos servicios. Lo que pasa es que ahora va a venir la IA, que no sabemos qué va a pasar, que nos va a cambiar todo, desde la teoría del valor trabajo hasta dónde nos manejamos, etcétera, etcétera. Todos unos cambios que obviamente yo no voy a entrar, porque, pero que sí van a tener importancia cultural, como dijo María José y todo lo demás, pero sobre todo van a tener una consecuencia fiscal que está en esta gráfica. O sea, nosotros tenemos, el mundo tiene una parte muy grande de impuestos basados en el trabajo, que es la parte de trabajo del impuesto a la renta personal, excluyo la renta capital, y la parte de seguridad social. Y ahí ustedes ven que Argentina, Chile, Panamá, algunos países latinoamericanos tenemos un peso muy grande. Entonces nos vamos a ver enfrentados a un problema extremadamente serio, que es que no solo vamos a recibir un ataque de un cambio de comercio exterior, que para los países, en especial para los países del Mercosur, ahora empezamos los tratados, que ya Centroamérica los tiene, ¿no? Con la Unión Europea y con Estados Unidos, Chile también, y Perú también, y Colombia en parte, nosotros entramos en eso. Entonces nos va a cambiar el COMEX, pero sobre todo nos va a cambiar la parte digamos, de tecnología, cuando nosotros ni nos hemos adaptado todavía a la parte digital. Entonces yo solo quiero terminar con que me quería concentrar en la IA y no soy una persona de comercio exterior, es decirles que la IA nos va a pegar a todos, ¿no? El crecimiento ha bajado en todos los países. ¿Mm? Estados Unidos es el único que ha mantenido un crecimiento, pero le ha bajado a 2,2. Pero fíjense si será importante para los países de punta, que son China y Estados Unidos, pero sobre todo Estados Unidos en la IA, que si yo saco la IA, el efecto IA, que es efecto de la inversión en IA, y el efecto inversión en la parte eléctrica, en la producción de energía, que es lo que precisa la IA, que es totalmente ineficiente cuando resuelve los problemas, es un consumo fenomenal, casi Estados Unidos tendría 0,2 de crecimiento en vez de 2 puntos del PIB. Y los crecimientos de los últimos 6 años de la equity, de las bolsas de valores, se caería un 90%. Pero a eso súmenle que hoy Estados Unidos tiene un déficit de casi 6 puntos del PIB y creciente. Está bien, Estados Unidos gasta 4 puntos casi en gasto militar, podría achicar 1, y si crece al 3, pero todavía estamos lejos de llegar a que Estados Unidos estabilice, ¿no?, una deuda que es 125 puntos del PIB, o sea, 125% del PIB, ¿no? Y donde los intereses de esa deuda ya sobrepasan casi todos los gastos, excepto los de salud, pero sobrepasan, por ejemplo, el propio gasto militar, es $1 trillón. Entonces, podemos tener, si la productividad prometida por la IA no se da, podemos tener una crisis financiera importante, excepto que Estados Unidos lo resuelva, porque puede resolver, todavía tiene un espacio fiscal muy grande. Pero si no lo resuelve, igual nos va a transmitir una serie de problemas, porque si la IA triunfa y tiene un aumento de productividad, esa productividad va a tener probablemente el efecto, digamos, de sustitución del trabajo, va a ser mayor que el efecto de la ganancia que tengamos de productividad. O sea, el augmentation, que se le llama, que es el aumento de productividad, no va a dar probablemente para compensar en términos de salarios al efecto de la sustitución. Entonces, creo que vamos a enfrentar un mundo muy problemático donde quizá, y todos nos hemos dedicado, y en particular yo, que pertenezco, todavía sigo en BEPS, pese a que ya estoy jubilado del banco, pero soy representante del banco y sigo. Tenemos que pensar en verdaderamente cambios tributarios mucho más serios, porque no lo vamos a poder resolver ni aún con la tributación internacional. Por eso es que yo no tengo la misma visión optimista de María José, pero como soy una persona que viene de la política tributaria y anteriormente de la administración tributaria, es natural. Los publicanos somos por naturaleza personas pesimistas.
Bueno, Alberto, muchas gracias. Gracias María José, gracias Junco. Después de este panorama más positivo, menos, quizás lo que les quiero preguntar ahora y descartando ya el norte global, las consecuencias en las que nos encontramos inmersos por el actuar de estas grandes potencias y conglomerados, les quiero preguntar. ¿Cómo creen, ya Junco lo había adelantado un poco mencionando los acuerdos internacionales, pero cómo creen que el sur global, particularmente la Argentina y los países latinoamericanos, pueden llegar a adaptarse para que salir lo más airosos posibles de estos cambios, estos conflictos que nos están afectando directamente? Y si consideran que esto puede ser una oportunidad o un riesgo para este desarrollo, tanto de la Argentina como de los países latinoamericanos para los años venideros. Así que, María José, te cedo la palabra. Bueno, qué linda pregunta. Yo voy a seguir con mi línea optimista, Alberto. Así sopesamos el panel. A ver, ¿van a haber cambios tributarios serios, dijo Alberto? Sí. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Yo lo veo como una super oportunidad para América Latina y para Argentina en particular, que tiene un altísimo grado. Argentina, les cuento, tiene uno de los grados de alfabetización informática más altos de América Latina. No solo eso, sino que además yo estoy dispuesta a no perder la capacidad de sorpresa. Escuché esta semana que Elon Musk tiene un proyecto de llevar los servidores al espacio para resolver el tema del enfriamiento de los servidores de inteligencia artificial. Vale decir, acá la cosa sigue cambiando. Acá la tecnología sigue avanzando. Entonces, yo, me quedo con que no va a ser el mundo mismo que yo conocí, en el cual estuve y trabajé y practiqué, sino que el mundo está cambiando y va a seguir cambiando y no manejo todas las variables como para este, poder dar un diagnóstico definitivo. Ahora, eh, me voy al sur global. Ya hablamos de las capacidades institucionales necesarias para poder llevar adelante directrices tributarias que quizás no se corresponden con las realidades sociológicas y económicas de nuestros países. Entonces, yo creo que el primer gran desafío es mirar para adentro, eh, cada uno de los países, esto sin perder la noción de globalización, porque globalización no es somos todos iguales, es estamos todos conectados, cada uno con su identidad. Entonces, me parece que hay tarea en el hogar para hacer en relación a cuáles son nuestros desafíos fiscales. Y si me voy a hablar de Argentina, a mí me parece que uno de los principales desafíos es legitimar el sistema fiscal. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de lo que se recauda, pero nunca hablamos de en qué se gasta lo que se recauda. Entonces ahí tenemos un tema sociológico importante en cuanto a la vocación del contribuyente a seguir siendo un contribuyente y no pasar a ser un esclavo de un sistema administrativo que no le da ningún tipo de resultado ni información sobre cómo aplica el recurso. Entonces, a partir de ahí, me parece que los deberes son para adentro. Si yo sumo un escenario donde la ecuación del comercio internacional ya no está avanzada en la eficiencia que da el arancel más bajo, más alto, sino en cómo aminoro los riesgos, tengo que empezar a ver también los riesgos que tengo puerta adentro. Y uno de los riesgos fundamentales es el tema de la legitimación del sistema fiscal. Porque eso es lo que en definitiva después conduce a los ciudadanos a decir, mira, a mí me encanta vivir en Capital Federal, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una LLC en Miami y desde ahí vamos a llevar adelante el proyecto tecnológico que estamos haciendo. Entonces, el concepto de presencia física, residencia, fuente, la tecnología nos está dando una posibilidad de ponerlo en crisis, que es un poco lo que habló también Albert. Al lado de eso, ¿cuál es la propuesta, la alternativa? Bueno, veamos cómo hacer atractivo nuestro espacio como un espacio para ser contribuyente. Y ahí vuelvo al tema
de la legitimidad del sistema tributario. Entonces, em, todo esto impacta muchísimo en el comercio internacional, porque entonces las empresas empiezan a elegir dónde invertir y dónde abastecerse, con quién, y ya no hay limitaciones geográficas. Creo que hay que fortalecer capacidades institucionales en Argentina. El sistema de justicia, la justicia en sí misma tiene un rol fundamental. Uno a veces piensa en la política. Miren, de los tres poderes, si yo hoy tuviera que decir, sí, ¿a cuál vamos a apuntalar más? Va a ser al Poder Judicial en Argentina. Tiene que salir a brillar, tiene que salir a mostrar, tiene que salir a comunicar resultados. Cualquier empresa tiene unas cosas que se llaman, acá le dicen KPI, ahí es KPI, que son indicadores de, che, ¿qué tan bien hiciste esto? Che, ¿qué tan mal hiciste lo otro? Bueno, tiene que haber una política de comunicación del funcionamiento de los sistemas tributarios, no solo en términos de recaudación, sino en términos de aplicación de esos presupuestos, para que la gente pueda valorar, para que la gente pueda involucrarse. Entonces ahí vamos a ver con la acción y la rendición de cuentas que quizás nuestras geografías vuelvan a ser o sean más atractivas como para receptar y retener el valor que estamos generando. Cuando hace muchos, en el milenio pasado, había una suerte de Boca River entre eh, producción agropecuaria y producción industrial, ¿no? Entonces, estábamos los argentinos que nos gustaba el campo y todo lo que el campo generaba como exportación, y estábamos los argentinos que nos encantaba todo lo que era industrial. Quiero tener la fábrica de autos, la fábrica de heladera, la fábrica de... cada argentino decía, mira, a mí me gustaría que el primer trabajo de mi hijo sea poniendo burletes en un auto o haciendo esqueje de plantas en un campo de yerba mate. Son elecciones, ninguna es buena, ninguna es mala. Hoy por hoy la industrial se desplazó, como se le habló de alguna manera a Junco, donde China pasa a ser un actor fundamental y eh, eso tiene su propia batalla y está especialmente concentrada de la línea del Ecuador hacia el norte. Y de la línea del Ecuador hacia el sur, ¿qué? Valor vía inteligencia artificial, valor vía desarrollos informáticos. Y en eso sí tenemos una chance. Entonces, si le agregamos el desafío de retener en su condición de contribuyentes los valores que generamos en las nuevas industrias, creo que podemos tener alguna chance inesperada. Y en términos de tecnología, insisto, están pensando en poner los servidores en el espacio para solucionar el problema del frío. Puede ser que el tema energético tenga un giro inesperado en no mucho tiempo. Miguel, gracias. Bueno, María José, muchas gracias. Yo estoy con vos en legitimizar y redevolver al contribuyente, el sentido del contribuyente y por qué lo hace, así que ojalá podamos ir por ese lado. Y bueno, ahora Alberto, te cedo a vos la palabra para tu mirada sobre las oportunidades o los riesgos que estamos atravesando desde el sur global. Bueno, en esta parte tengo una slide también, si pudiera ponerlo, pero no. eh, a ver si pudiera ponerlo. No. A ver, para ir un poco global al tema, yo quería terminar con justamente fuera de la parte de tributación internacional, pero yo sé que en tributación internacional, olvidémonos un poco de todas las ganancias que ya hubieron con el intercambio de información, que son para mil usos, ¿no? No, no, no. El intercambio de información que nació, digamos, con el UBO, con el conocimiento del último beneficiario y con los intercambios a nivel personal y ahora con los intercambios a nivel del CBC, del Country by Country, que tiene dos partes. Una parte, los grupos multinacionales mayores de 750 millones que hacen la declaración, que fue anterior a Pilares, y todo lo que tiene que ver con precio de transferencia, quizás esto sea un poco técnico, pero los que están en el tema lo conocen bien, se han hecho unos avances muy importantes en la parte administrativa.
Cada país lo usa diferente. Muchísimos países en América Latina no tienen un grupo de precio de transferencia como puede tener Argentina o Brasil. Los países pequeños se les hace muy complicado, y ni hablar en el África, aunque en Asia, yo ya dejé de trabajar hace 15 años en África, puede haberlo. Entonces vamos a la parte administrativa. Entonces, ¿qué tenés en la parte administrativa? En la parte de política. La parte de política tenés todas las acciones de BEPS, que no las voy a describir, pues son 15, y me voy a concentrar en el golpe de renta internacional, el golpe de mano que da la OSD, con una enorme predominancia europea en el pilar uno y el pilar 2. Yo creo que más o menos todo el mundo entiende cómo es el pilar uno, ¿no? Que el pilar uno era un viejo sueño de Naciones Unidas, que por suerte nunca se aplicó, porque si no tendríamos un lío espantoso, que es juntar en el balance de una gran empresa. No quiero nombrar ninguna, pero podemos nombrar una, ¿no? Cualquiera, una que ya casi no existe, General Electric. Juntamos todo, hacemos un gran balance, se le saca una parte al país como una rentabilidad especial, que eso lo cobra el país, el resto hay una renta especial y esa se distribuye. Ese pilar está muerto. Pero la muerte de ese pilar, que es la renta de las grandes empresas, que en el fondo las grandes empresas que facturan 20 billones de dólares, 20.000 millones, yo prefiero usar las cifras sajonas, 20 billones de dólares, de 150 empresas, 157 creo que eran, 100 eran norteamericanas, Estados Unidos dijo no, y el pilar uno está prácticamente muerto. Entonces vamos al pilar 2, que es un pilar complejo, tiene 4 partes, que es el famoso impuesto mínimo. El famoso impuesto mínimo tiene teóricamente ya arranca diferente, ¿no? La utilidad sobre la base que yo voy a calcular ese impuesto mínimo es un 15% de base contable. Yo creo supongo yo que casi toda la audiencia lo conoce. Entonces, ya no es una base fiscal, o sea, ya no nos creemos entre nosotros, ¿no? O sea, que no es una base fiscal donde yo puedo dar distintos beneficios y todo. Voy a una base contable y de 15%, y eso lo comparo, digamos, en términos de un grupo económico, ¿no? Espero que más o menos conozcan cómo es que funciona el pilar. Si todo el grupo económico de General Electric, vamos a poner, paga en Argentina 10%, Argentina tiene el derecho a cobrar ese 15%. Tiene derecho a cobrar el 5% que falta. Si no paga nada, le cobra el 15%. En fin, se complementa con dos, en realidad tres reglas más, que es que, bueno, pero yo no voy a entrar en esas porque no tiene mucho sentido para nuestros países, que es si el país madre no aplica el 15%, entonces los países que están debajo, que sí apliquen las normas GLOBE, pueden llegar al 15%. ¿Qué quiere decir? Si General Motors tiene en Bahamas su casa matriz y no llega al 15% y solo trabaja, vamos a poner, en Argentina y en Uruguay sí cobra, pero no está en GLOBE. Bueno, Uruguay está en GLOBE, Argentina es la que no está en GLOBE. Entonces, el que tiene el derecho es Uruguay a cobrar. En fin, son normas un poco complicadas que además se cierran con otra regla, que es que para que no te bajen la utilidad, podés subir las retenciones de los intangibles, y para eso tenés que modificar los tratados tributarios para que no te hagan un arbitraje con los royalties o con las asistencias técnicas. Entonces, esto en el fondo fue un avance tremendo porque prácticamente se llegó a todos los acuerdos, excepto que Estados Unidos ahí se retiró después, cuando estallaba irónicamente la guerra de Ucrania, ¿no? Cuando todo el mundo se peleaba, esto funcionaba. Tiene varios problemas técnicos, ¿no? El primero es que si estamos hablando de 15%, y aún en los países se está divorciando cada vez más la renta corporativa de la renta personal. Y nosotros nos criamos diciendo que la renta corporativa, la renta empresarial y la tasa máxima de renta personal tendría que estar juntos. Empieza a haber un divorcio de las tasas marginales, ¿no? El otro problema es que creo, 50 regímenes, ¿no? Porque ahora voy a tener el régimen de Pilar 1, el régimen de Pilar 2, todos los regímenes, el régimen normal, todos los regímenes de incentivos, o sea, un impuesto
que aumenta las oportunidades de arbitraje y aumenta los costos de control. Igual es bueno porque lo que uno está buscando es que haya un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, uno no puede ser tan ambicioso. También tiene ese problema. Después tiene un problema que la OECD nunca lo resolvió, que es el problema de los grandfathers. O sea, vamos a suponer que yo lo pongo en Dominicana o en Argentina o en Uruguay. Ya hay muchas empresas que firmaron con el Estado que no les vamos a cobrar por 10 años. Entonces, bueno, ahora Uruguay consiguió que eso se respete. La lógica de salida era hacerlo parcialmente, es decir, en 5 años, 15%, empiezo con 3 y llego en 5 años a 15, lo que fuera. No se funcionó. Y lo otro es que, bueno, existe un arbitraje con ese tercer punto que yo les decía. Pero esto no fue, para mí, el problema final. El problema final es que Estados Unidos, al retirarse, ya no va a aplicar las reglas uno a uno. O sea, grupo empresarial americano o francés con Argentina o con Uruguay y pagarlo. Al hacer lo que se llama el side by side, que lo aprobó el G7, Estados Unidos entra con un régimen especial y dice, mis normas inteligentemente puestas en la reforma de 2017, que las hizo Manchin en la primera administración Trump, bien pensadas, cuando Estados Unidos se retira de la renta mundial corporativa. Recuerden que en la renta mundial corporativa la OECD la tiene solo para 2 países hoy. O sea que no aplican renta mundial. Aplican para las personas renta mundial. Lo que usted gana en otros países se lo traen a la base, pero no en renta corporativa. Entonces Estados Unidos va a aplicar su viejo sistema de créditos. Por lo tanto, no va a ser, ¿qué quiere decir? Que el 15% no va a ser grupo, grupo país por país, Estados Unidos con Argentina, Estados Unidos con Uruguay, Estados Unidos con Brasil. No, no, no. Va a juntar todo lo que paga en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil y todo, lo va a comparar. En definitiva, el que va a hacer la distribución va a ser el IRS. Entonces, eso no es tan claro ni tan fácil. Entonces, se plantean una serie de cosas porque la base del impuesto a la renta es el arbitraje, que es el arbitraje que yo pueda bajar las rentas por los diferentes tratamientos. Y acá no va a ser tan fácil porque tenemos un país muy importante que no es el principal inversor totalmente de muchos países, pero que tiene una regla diferente. O sea que se complica mucho la cosa. Lo que quiero decir, yo creo que hay que ir a los pilares y creo que tarde o temprano, si queremos tener esto bien, van a tener que entrar todos los países. Y en Pilar 2 no han entrado 2 economías enormes. No entró India y no entró China. Que además hay diferentes, yo no voy a entrar, pero hay 3 formas, ¿no? de Pilar 2, ¿no? Pero la básica, ellos todavía no han entrado. Y muchos otros países. Tenemos más o menos unos 70 países. El otro problema que se trata es que primero, todo lo de BEPS y Pilar 1 y Pilar 2 son por accesión. Uno va y, bueno, dicen que están los países y que se representan, pero, digamos, es no taxation without representation. Digamos, son cosas que se votan. ¿Por qué 15%? ¿Por qué 10%? Bueno, Pilar 1 está muerto, o prácticamente. Pero ¿por qué? ¿Por qué se van a sacar esas cosas? Bueno, es taxation by imbalance negotiation, ¿no? Es el G20 o el G7, o sea, taxation por negociación, ¿no? Con una participación mayor del sector privado que antes no se tenía cuando el fondo o ahora las Naciones Unidas no tenían participación. Y además, todos los procesos nuevos, y esto está bien que sea así, pero hay que saberlo, son learning by doing. Ustedes se acuerdan cuando se empezó con el proceso de transparencia, primero había que firmar con 5 países. Después, como uno firmaba, yo qué sé, Uruguay, vamos a poner, que era prácticamente un paraíso fiscal, firmaba con Ruanda, Burundi y con Congo, no servía para nada hasta que no firmó e intercambió con Argentina y con Brasil. Y entonces ahí hay una serie de problemas, porque además uno entra por adhesión concertada. Por eso es bueno ir a la OECD. Yo creo que es bueno que los países latinoamericanos entremos, porque para que no sea tan europeo, y quizás sea un poquito más americano, quizás no latinoamericano, pero usted sabe que por lo general cuando uno no se sienta a la mesa puede ser la comida de la mesa, ¿no?
Entonces es importante. Y después yo digo que hay algunos problemas regulatorios, como ser protección de competencia, la relación usuario-consumidor, que eso más bien se da cuando veamos la parte de IVA, porque yo creo que nosotros subvaluamos mucho en tributación internacional a, a la parte, y porque la cobramos mal, la parte de los servicios financieros y el comercio de bienes de pequeños paquetes que están creciendo ferozmente. Entonces, esa era una visión que quiero aclarar. En este caso no es crítica. Yo creo que yo sí veo complicado el futuro para que lleguemos a sustituir por la vía del impuesto a la renta, y creo que mucho menos por el impuesto al patrimonio, porque si no hemos podido controlar la renta, controlar el patrimonio va a ser mágico. Digo, porque lo viví, estuve ahí por experiencia. Pero sin embargo reconozco que por razones particularmente de la crisis de 2008, como bien dijo el compañero, Junco, hasta que quizá no venga otra crisis grande, no tengamos la oportunidad de ir a la coordinación. Y eso tiene mucho que ver con todos los problemas de comercio exterior que están habiendo. Pero nosotros siempre recibimos el slack. O sea, lo que le pasa a comercio exterior, nosotros tenemos que adaptar los sistemas tributarios a eso. Gracias. Bueno, bueno, Alberto, muchas gracias por el panorama que nos has dado sobre la cuestión tributaria a nivel internacional. Y Junco, vuelvo a vos para consultarte. Vos nos pintaste un paradigma bastante claro sobre lo que está sucediendo a nivel comercial, a nivel global. Así que te pregunto sobre los desafíos que enfrenta el sur global y si estamos ante una oportunidad o sea frente a un riesgo. Eh, a ver, me voy a enfocar en América Latina. Creo yo que hablar del sur global engloba justamente muchas realidades muy diferentes e incluso dentro de América Latina las realidades también, creo que las estrategias más efectivas, riesgos u oportunidades varían mucho de si se trata, no sé, de una gran economía como puede ser Brasil o México, incluso Argentina, o economías pequeñas de Centroamérica que tienen estructuras productivas y modelos de inserción internacional muy distintos. Pero yo te diría como concepto general, eh, dos cosas. Una, a nivel estructural. En primer lugar, los países, en mi experiencia, los países de América Latina enfrentan serios desafíos de capacidad institucional, y creo que lo mencionaba hace un ratito este, eh, María José. eh, para poder negociar las reglas que se discuten a nivel internacional, para poder sentarse con los países de la OECD, para poder sentarse con los países de la OMC, hay que tener capacidades institucionales que permitan llevar a nivel técnico esas discusiones. Y en general, digamos, hay déficit, o países carecen de esa capacidad o tienen déficits importantes en términos de capacidad institucional, conocimientos técnicos, de infraestructura, de recursos. Y no solo es para el diseño, la negociación de las reglas, sino también después en su implementación y su aplicación. Las aduanas, las autoridades tributarias, todos estos cambios que están sucediendo obviamente requieren esa capacidad. Y en casos como por ejemplo Argentina, que está enfrentando una situación fiscal financiera muy difícil, el desafío es aún mayor. Eso en términos de capacidades. Después, como decía antes, las consideraciones de geopolítica y seguridad nacional son cada vez más relevantes en las discusiones de comercio. María José lo planteaba en términos de riesgos, y creo yo que para que, eh, que ese es un juego, una discusión que requiere mucha sofisticación, y además América Latina en general es una región que no está acostumbrada a tener ese tipo de conversaciones, digamos. La región es una región de paz en general, ¿no? Y por lo tanto consideraciones de seguridad nacional no están dentro del andamiaje jurídico institucional en las discusiones políticas de nuestros países. Pero es una discusión que se está dando a nivel global y tenemos que empezar a entender cómo es esa discusión y qué cosas implican. Y también tener en cuenta que esas consideraciones geopolíticas en algunos casos pueden ser genuinas, pero también en otros casos pueden fácilmente transformarse en barreras no arancelarias.
y empiezan a haber limitaciones al comercio con otras lógicas que pueden ser, en este caso, de seguridad nacional, pero pueden ser también ambientales, o pueden ser de otro tipo. Y creo yo que es importante también tener en cuenta esa dimensión. Al mismo tiempo, la aplicación de esas restricciones, por ejemplo, controles en las exportaciones o qué tipo de inversiones se pueden hacer o no en qué sectores, implica una restricción a la capacidad de política comercial o en el espacio de política que tienen los países en desarrollo. Por último, creo yo que es muy importante el contexto de la competencia geopolítica que hay entre China y Estados Unidos. Para América Latina tiene implicancias muy importantes. ¿Por qué? En primer lugar, porque China, si se quiere, es nuestro principal socio comercial. No sé si de todos los países de la región, pero de prácticamente todos los países de la región, China es nuestro principal socio comercial, un inversor muy importante, y al mismo tiempo, geográficamente, estamos ubicados en la misma zona o área de los Estados Unidos, con quien además compartimos una cosmovisión, si se quiere, una afinidad cultural occidental distinta a la China. Y en este contexto estamos tironeados, porque estamos, por así decir, tenemos la suerte, si se quiere, de vivir en el patio trasero del más grandote del barrio, pero al mismo tiempo nuestro principal socio comercial está en la vereda de enfrente. Y esa es una tensión estructural de la que no podemos escaparnos, porque geográficamente estamos donde estamos y estructuralmente por nuestra estructura productiva y demás, nos complementamos mucho más y crecemos mucho más con el crecimiento de China. ¿Qué hacer frente a eso? Creo yo que hubo una estrategia o hay una posibilidad de tratar de ir por un camino intermedio, de buscar un camino neutral, de tratar de aprovechar en cada circunstancia, pero creo yo que esa estrategia de neutralidad o de autonomía estratégica, como lo llama Europa, se achica, sobre todo para América Latina, en la medida que el conflicto aumenta entre estos dos países y cada vez se fuerza más a los países en definir de qué lado están. Creo yo que la mejor opción es ser pragmáticos, pero de nuevo ese espacio de pragmatismo cada vez es más reducido y seguramente va a haber distintas instancias en las cuales vamos a tener dificultades. Pongo, por ejemplo, en el caso de Argentina, un caso muy concreto, la licitación de la hidrovía, una de las inversiones más grandes que va a recibir la Argentina. Este punto entre China y Estados Unidos estuvo planteado ahí. Y obviamente que China no participe de algunos negocios implica que haya menos competencia y que haya menos posibilidades de capitales. Hay costos vinculados a esta estrategia, ¿no? Sobre las oportunidades y riesgos, me parece que la respuesta es depende. Depende de cada país, depende creo que hay riesgos y oportunidades bajo cualquier sistema. El sistema más abierto, globalizado, el sistema multilateral o el sistema actual. Y la clave no es con el sistema, sino cómo uno aborda esos desafíos y cómo va navegando las oportunidades y riesgos que se van presentando. Como les decía recién, China es nuestro mercado, pero hay un riesgo también porque tiene una capacidad manufacturera brutal y eso también nos pone es un desafío para los países que tienen capacidad industrial en América Latina. Y ese avance de la producción china tiene impacto en términos de empleo, tiene impacto en términos de capacidad productiva, tiene impacto en capacidad tecnológica. Y respecto de los Estados Unidos, este conflicto se traduce en favorecer inversiones en las áreas que son más afines a los intereses de los Estados Unidos y en ese sentido, por ubicación geográfica, pero también por afinidad cosmovisión o cultural, América Latina está como una prioridad. Ahora, ¿es automático que Argentina o América Latina va a beneficiarse de esta tendencia de nearshoring? No. Las decisiones van a tener, si bien van a tener en cuenta consideraciones geopolíticas, también hay que tener condiciones para poder brindar ese servicio o esos productos en las condiciones y capacidades que requiere el mercado de los Estados Unidos. Entonces, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en recursos humanos, hay que invertir en capacidades productivas
para poder recibir esas inversiones. Además de que obviamente hay que tener condiciones del ambiente de negocios básicas que funcionen normalmente a nivel internacional, porque no estamos aislados del mundo. Si Argentina no lo hace, lo va a hacer Uruguay, o lo va a hacer Chile, o lo van a hacer otros países de otras regiones para poder atraer esas inversiones. No dejemos de tener en cuenta que Estados Unidos es el principal exportador de capital del mundo y tenemos unas condiciones únicas para poder aprovecharlo, pero no son automáticas esas condiciones. En el caso de Argentina, como decía antes, la situación fiscal y financiera tan precaria en la que está el país genera una alta dependencia y reduce la capacidad de maniobra que tiene el país para poder navegar este conflicto entre China y Estados Unidos. Por eso me parece fundamental que Argentina consolide su situación, su estabilidad macroeconómica, para poder tener mayor libertad de acción y poder maximizar, digamos, las oportunidades que se dan en el conflicto que se da hoy en día. Por último, me parece también relevante tener en cuenta el contexto que se da, que, digamos, no solo China es el principal socio comercial, sino que además Brasil es nuestro principal socio comercial, y en este momento, coyunturalmente gobernado por un gobierno de izquierda, en un contexto internacional de alta polarización política y una afinidad de alineamiento político muy fuerte entre el gobierno de Trump y el gobierno del presidente Milei. En este contexto es donde tiene que Argentina navegar, pero de nuevo hay cuestiones, si se quiere, estructurales que hay que resolver primero, de inversión en capacidad institucional, de estabilidad macroeconómica, de generar capacidades productivas y tecnológicas, y después ir navegando las coyunturas que se van dando en el contexto actual. Creo yo que, dadas las necesidades que se dan en una lógica de competencia geopolítica y de seguridad, que buscan seguridad alimentaria, seguridad minera, seguridad energética, América Latina en su conjunto, por sus condiciones naturales, tiene un enorme potencial para poder aprovechar esas oportunidades, pero de nuevo no se van a dar de manera automática y requieren importantes decisiones de inversión y decisiones estratégicas para poder aprovecharlas. Gracias. Bueno, Junko, muchísimas gracias y me das pie para la última pregunta, porque ya no tenemos mucho más tiempo, pero en base a esta posibilidad que tenemos enfrente, les quería consultar qué 3 acciones ustedes podrían recomendar para mejorar la competitividad externa y la sostenibilidad fiscal, tanto de Argentina como de países latinoamericanos en el corto o mediano plazo. Y si te parece, Junko, voy con vos, ya que venías introduciendo un poco el tema, te doy la palabra. Gracias, Candela. A ver, si yo tuviera que 3 decisiones, 3 recomendaciones, una, la que ya dije, invertir en capacidad institucional. Digamos, no tenemos que perder de vista eso, me parece que es fundamental. Los gobiernos siguen cumpliendo un rol esencial en la definición de las políticas, en nuestra estrategia de inserción internacional, y comparado a niveles internacionales estamos un escalón abajo y es necesario seguir trabajando en eso. Después, temas más puntuales, me parece que en el caso de Argentina o países del Mercosur es fundamental, absolutamente necesario, llevar la implementación del acuerdo con la Unión Europea ya, mañana. Cada día que pasa es un día perdido. El acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene un impacto brutal. Es probablemente la reforma del comercio exterior más importante de la Argentina en los últimos 30 años. Desde que se creó el Mercosur no hubo nada que tuviera un impacto estructural tan importante. El acuerdo, como saben, comenzó a aplicarse de manera provisional hace 20 días y ya estamos tarde en la implementación de muchísimas reformas. Los que se dan cuenta de las oportunidades que hay van a llevarse beneficios brutales, y los que no van a verse perjudicados, no solo porque dejan de tener beneficios, sino que además porque la competencia va a hacer las cosas necesarias para aprovechar esos beneficios. Y creo yo que el ejemplo que sucedió esta semana, la semana pasada, hace pocos días, con el aprovechamiento de la cuota de la miel, en el caso de Argentina, que se dio, es un ejemplo muy claro de que quien ve la oportunidad y la aprovecha va a tener unas ganancias extraordinarias, y quienes no van a verse perjudicados. No solo
hay oportunidades y desafíos para las empresas, sino que además requiere una enorme cantidad de reformas y adecuaciones por parte de los gobiernos. ¿Cómo se hace el certificado de la autocertificación de origen? ¿Cómo se van a reconocer las cuotas? En fin, digo, son estos puntos, pero hay una infinidad de puntos. El acuerdo es un acuerdo que tiene más de 10.000 páginas, cubre temas de comercio de bienes, comercio de servicios, compras públicas, temas de propiedad intelectual. Es enorme la cantidad de temas que impactan en nuestros países y creo yo que hay que avanzar en la implementación del acuerdo ya. De nuevo, cada día que pasa es un día perdido. Segundo, creo yo que la recomendación más importante que podría dar no tiene nada que ver con comercio o fiscalidad, es con tecnología. A veces siento que cuando estamos discutiendo si la nueva regla de origen es 50%, 40%, o si el arancel pasó del 10 o al 15, es como si fuéramos un pueblito que está en la costa y estamos discutiendo si el nivel del mar subió medio metro, bajó medio metro, y está viniendo un tsunami que va a pasarnos por encima, que es todo lo que está sucediendo en materia de inteligencia artificial. Y frente a este desafío que implica la revolución de la inteligencia artificial, no creo que haya una única respuesta, no creo que haya una respuesta única. Personalmente creo yo que frente a estos cambios, frente a estos fenómenos, lo mejor es no tratar de evitarlos porque es inútil, no es efectivo, es inevitable, te va a terminar pasando por encima. Lo mejor es abrazar esos fenómenos, ir lo más rápido posible, implementarlos, experimentar, adoptarlos lo más rápido posible. De nuevo, una lógica similar a la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Si no lo hacemos, nos perjudicamos nosotros. Y además, la competencia lo está haciendo. Entonces, por motu propio o por competencia, lo mejor es adoptar los avances de la tecnología lo más rápido posible. Y obviamente, como dije antes, cuestiones básicas para el funcionamiento de la economía como estabilidad macroeconómica y algunas reformas importantes que tiene Argentina que llevar adelante son las recomendaciones, las condiciones necesarias, yo creo yo, para poder navegar mejor el mundo que se viene. Gracias. Bueno, Junko, muchísimas gracias, muy, muy claro. Alberto, te pido a vos tus 3 recomendaciones para, bueno, mejorar la competitividad externa y la sostenibilidad fiscal en Argentina o países latinoamericanos. Alberto, no, no te escucho. Alberto, estás muteado. Ahí está. No, no. Acá estoy. No, ¿se está viendo la pantalla que pedí un share? Sí. Muy, muy rápido. Pedirle a un publicano que dé oh, productividad es imposible, porque el 90% de los impuestos son contra la productividad. Pueden ser buenos en equidad, un porcentaje, pueden ser adaptables al cambio moderno, como es la factura electrónica, en fin, todo lo que ha cambiado en la electrónica. Pero de las tres cosas que hay, obviamente la otra es la recaudación, entonces yo quería ver si me dan un segundito, poner un par de slides nada más, a ver si se ven, si pudiera, si me lo habilitaran, quisiera poner un par de slides, porque si yo tuviera que dar tres cosas y no quisiera hacerlo para Argentina, porque no lo hago para ningún país, y menos para Argentina, donde probablemente tenga que trabajar, pero como en el fondo, además, lo único que yo pelearía por algo en la Argentina es por Boca, porque es el amigo de Nacional, entonces, pero sí voy a tomar algunas cosas que son naturales. Lo primero es que yo creo que Argentina, en materia tributaria, tiene que adoptar, y todos los países, no es solo Argentina, una estrategia defensiva y mirar cuál de sus impuestos puede arreglar automáticamente sin tener que ir a la tributación internacional, y ahí voy a tomar una cosita de tributación internacional. La primera es que esta es la presión fiscal de Argentina, que ha crecido muchísimo en los últimos
35 años y está bien, no abro juicio de valor, estos son fácticos, pero tiene un montón de impuestos no tradicionales. ¿Cuáles son los impuestos no tradicionales? El impuesto al cheque, que recauda, el ingreso bruto, que es un impuesto relativamente tradicional, yo lo voy a ver, y los derechos de importación cuando tiene poco en propiedad inmueble. Entonces, estos impuestos es probable que uno tenga que, en algunos de ellos, no estoy diciendo que sean, pero no son tradicionales de una tributación a nivel de los parámetros de un comparativo internacional. Y tienen un peso, como ustedes verán, saquen propiedad inmueble porque se cobra. Yo lo puse en paralelo a derecho de exportación porque son como un balanceo, no cobro propiedad, pero les cobro los derechos de exportación, que en fin, perjudico los precios, no voy a entrar en todos esos detalles porque hay algunos defensores. Obviamente el impuesto al cheque está prácticamente eliminado en todos lados, y ingresos brutos quizá tenga este problema, y es que, y esto es consumo. Yo no preciso nada internacional para resolver mi consumo. Después me voy a retractar de lo que digo. Pero fíjense el peso que tiene el IVA, digamos, ¿no? Considerando ingresos brutos un IVA. En Brasil, que se acaba de hacer la reforma, yo creo que vale la pena. Me comprende el general de la ley porque una de las cosas que pusieron, ustedes saben que el IVA tiene un gran problema que es su inequidad. Es un impuesto regresivo. Segundo problema, es un impuesto que no resuelve la competencia federal, que es una cuestión política, porque todas las federaciones son políticas, o sea, cómo distribuimos los ingresos, qué estado, por ejemplo, Quebec quiere cobrar más impuestos por diferentes motivos y Alberta no los quiere cobrar porque tiene el petróleo, en fin, la resolución. Y eso hoy los brasileros, después de 40 años, 35 años de pelea, lo han resuelto. En la primera parte, que es el cashback, que eso es de generalizar el IVA y devolver, que se llama el IVA-P, la primera parte, que es el ataque, el problema de equidad, me compré la general de la ley porque lo escribí con un argentino hace 16 años. El otro es una solución canadiense que hoy se puede implementar muy bien con la factura electrónica, que es cómo dividir el IVA entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales. Que ya se había planteado, se hizo durante el gobierno de Lula, pero para el IVA federal, el IVA-P ya se había planteado durante la administración Guedes, o sea, la administración anterior. Y por último, una novedad tributaria que es cerrar con la factura electrónica, yo controlo el devengado, y con el split payment, que es un control de pagos, yo cierro todo el circuito de control de la economía real, porque la economía financiera no la puedo controlar, en fin, por lo escrito, etcétera, etcétera, pero por lo menos puedo llegar a controlar no solo las facturas truchas, sino controlar todo. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo recomendaría es volver a las raíces y revisar nuestro sistema impositivo. Dentro de eso hay una parte que ningún país del mundo cobra bien, repito, ningún país del mundo cobra bien, que son los servicios financieros internacionales y los pequeños paquetes. En pequeños paquetes ha habido algunos relativos avances: Europa, Estados Unidos, Chile, Norcorea, Japón, perdón, Surcorea, Japón, todos cobran en pequeños paquetes y medio se ha resuelto porque, como bien lo decías mucho, digamos, es una forma de proteger al comercio nacional en una forma justa porque se paga el IVA y todos los otros impuestos. Entonces yo creo que esto es importante. Entonces, y cada vez los servicios digitales, desde el Uber, el Airbnb, Netflix, o los servicios que cuando compramos Microsoft y compramos el software, y van a venir los wearables, entonces tenemos que empezar a controlar por lo menos el IVA de esto, y hay algunas trampitas para cobrar una renta disfrazada, pero yo no voy a entrar en eso. Y para terminar, y pasar sí a la segunda, yo diría que tengo solo dos recomendaciones, es que no hay ninguna duda que vamos a tener dos problemas más. Uno es el problema de la seguridad social. Y quizá haya que tener cierta inventiva para
solucionar la seguridad social, porque el mundo occidental en particular, sacando algunos países de Centroamérica y Bolivia, todos vamos a tener un problema, entonces vamos a tener que aumentar o enfrentar los problemas de una nueva seguridad social. Pero ese no es mi área. Se juntan algunas cosas porque hay algunas ideas que juntan el impuesto a la renta y el IVA con el ahorro personal en la seguridad social. Y el último punto, que es el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio quizá en el mundo del futuro tenga futuro, pero hoy no nos podemos poner de acuerdo de cómo cobrar el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta ha cambiado. Tenemos los regímenes de non-doms, son las personas que viven en otro país, ustedes lo saben, las personas que viven en Uruguay o que viven en otro, pero eso pasa en toda Europa, todos tienen, Portugal, Inglaterra, los famosos Londres, y porque tenemos también los nómades, que son los técnicos que prefieren ir a vivir a otro país y trabajan desde allí, más toda otra serie de cosas que están viniendo. Entonces, en materia de impuesto a la renta personal, vamos a tener que enfrentar esos problemas que son cuasi administrativos del impuesto a la renta personal. Pero en materia del impuesto corporativo a la renta, y ahí vamos a Pilar 2 y vamos a todos los cambios que están vendiendo Naciones Unidas y la OECD con los tratados, que en realidad tienen un rendimiento relativamente pequeño. Ujú. Pero que es obvio que hay que cobrarlos porque dan un nivel de equidad y además dan un nivel de protección de nuestra soberanía porque algo cobramos. Yo creo que ahí hay que mirar bien todos los desarrollos que están viniendo, en particular en Pilar 2 y el acuerdo que se hizo con Estados Unidos, y ver cómo va eso evolucionando con el resto de los países, en especial cuando suban China y India, con los que nosotros no tenemos una relación tanto de renta, pese a que hay ahora una cierta inversión china, inversión india no hay en América Latina, pero yo creo que hay que seguir muy de cerca eso y hay que eh, tomarlo con precaución, porque vamos a precisar también una coordinación entre nosotros. No todos los países vamos a los mismos mercados, los países pequeños no vamos a poder absorber grandes empresas industriales, etcétera, etcétera. Pero Colombia, Brasil y México pueden competir por el mismo tipo de empresas, desde las automotoras hasta alguna producción industrial. Entonces, yo creo que una de las cosas que creo es que vamos a tener que reforzar la coordinación de los tratamientos entre nuestros países e ir de a poco hasta la noción que hoy predomina, que son los impuestos mínimos en la renta, que hoy están a 750 millones de euros, pero en el mundo del futuro, en la medida de que se van a precisar para conservar los equilibrios fiscales, que son fundamentales, se va a precisar ir a la idea del impuesto mínimo en renta. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Más que de acuerdo en la revisión del sistema tributario, sobre todo en este lado del continente. Y por último, bueno, María José, te pido tus 3 recomendaciones. Bueno, la verdad que interesante toda esta jornada, valiosísimo. Eh, Sobre todo por las distintas miradas que tres profesionales presentamos para un mismo fenómeno, ¿no? Bueno, mis 3 recomendaciones. Mm, Y la idea es pensar corto o mediano plazo. Voy a hacer lo que tenemos que hacer ya. Ya tenemos que transparentar activamente el resultado del sistema de justicia argentino. Ya, ya. No va a venir un inversor en tanto en cuanto entienda que para derogar derechos de exportación ilegales, Argentina se tardó 12 años y Estados Unidos 10 meses. De base a corte. Entonces, queremos empezar por algo que ya convoque. Tiene que haber un sistema judicial que funcione de otra manera, por una parte. La segunda recomendación que haría es un fortalecimiento profundo en educación. Y ustedes me dirán, ¿en qué educación? Educación cívica.
tenemos que volver a ser ciudadanos, no administrados. Y educación tecnológica, tenemos que cambiar la manera de pensar la educación. No puede ser que, ustedes no sé si se acuerdan, quizás todos eran muy chicos, pero cuando en los colegios se empezó a dejar usar la calculadora, muchos padres se horrorizaron. Decían, no vas a ver las tablas de memoria. ¡Qué espanto! Y hoy todos tenemos una calculadora en el teléfono. Con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. No, se copió, hizo el trabajo en la inteligencia artificial. Señores, la inteligencia artificial llegó para quedarse, es un gran desafío, tenemos que enseñar a la gente a aprender, porque además todo pasa rápido. Antes el conocimiento estaba en un libro, que el más prolijo leía de la hoja 1 a la hoja 1000, y el más talentoso se acordaba 50 páginas. Hoy está todo online. Entonces hoy tenemos que enseñar a aprender, enseñar a pensar críticamente, enseñar a gestionar el error, a revisar, a desarrollar autonomía intelectual, a fortalecer valores vinculados con la libertad responsable, con la convivencia democrática, con la ciudadanía digital. Para mí eso es fundamental y para mí eso en Argentina se puede hacer ya, porque además Argentina tiene sociológicamente un entramado ávido de este tipo de transformaciones. No es algo que tenemos que convencer. No, 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 no. Esto está pasando. Entre la gente joven está pasando, así que habría que capitanear de una manera inteligente y como política de Estado este movimiento. Y por último, mi tercer recomendación es construir políticas a largo plazo, pero orientadas a generar confianza y continuidad. Yo quiero que el talento de Argentina se quede en Argentina. Yo quiero que la inversión de Argentina se quede en Argentina. Entonces, hagamos de Argentina un lugar tentador, un lugar bonito para estar, para trabajar, porque la gente quiere eso. Después van a venir las inversiones, los otros tipos de inversiones, ¿sí? Ahora, como dijo Junco muy bien, hay desafíos institucionales, hay que hacer cambios, mejoras institucionales. Cuando Junco habla de mejorar las capacidades, las competencias, eso va para el sector público, pero también va para el sector privado. Tenemos que tener más capacitación para empresarios y emprendedores. Midan, revisen, vean, ¿funcionó? ¿No funcionó? Bueno, sí, no funcionó, hay que sentarse a ver de vuelta. Entonces, yo creo que en América Latina y en Argentina hay muchos de estos valores ya insertos en la sociedad. Eh, y volviendo al tema fiscal, hay que empezar a medir en qué se gasta, porque sin confianza la presión fiscal que se pide deja de percibirse como un esfuerzo solidario y empieza a percibirse como una carga, como algo que hay que evitar, porque, a ver, va hacia la supervivencia y no creo que sea posible condenar a alguien porque quiere sobrevivir en un espacio donde la presión tributaria es muy grande. Entonces, mi resumen es, reconstruyamos legitimidad, confianza institucional, pero sentido de propósito colectivo. eh, es una gran oportunidad para Argentina, es una gran oportunidad para la gente joven de Argentina. Y creo que tienen que levantar el guante, tomarlo y avanzar. Perdón por Bueno, María José, muchísimas tanta gracias. pasión. Me encanta que cerramos la jornada de esta manera, más en una nota alta y pensando en cómo hacer que la Argentina sea un lugar cada vez más atractivo, mejor y transparente para todos los que tenemos la suerte de vivir aquí y ojalá se expanda también a Latinoamérica. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, les quiero agradecer enormemente, María José, Junco, Alberto, sus miradas han sido espectaculares, les agradezco el haberse tomado el tiempo de estar con nosotros hoy y al centro por haber organizado la jornada y a todos quienes participaron. Muchísimas gracias, les deseo buenas tardes y nos vemos en la próxima.